Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicos, vamos a tener nuestra primera clase virtual. Soy el profesor Jesús Paredes y vamos a ver biología. Ya, chicos de genes, prestemos bastante atención. Hay que tener el material listo para poder realizar el trabajo durante clase. Muy bien, chicos, vamos a tener nuestro tema de historia de la biología 1, que incluye la edad antigua y la edad media. Esto corresponde a la semana 1. Vamos, chicos de genes. Entonces vamos a ver historia de la biología 1, que corresponde a edad antigua y edad media. Para entender un poquito qué es lo que vamos a hacer, vamos a ver primero las etapas de la historia. Hay que recordar que la historia se divide en 5 etapas, ¿sí? La de prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Son las 5 etapas en las que se divide la historia. Vamos a ver en cuáles están los inicios de la biología, ¿sí? Para entender un poquito de esto, acá iba a descargar unas imágenes de Eduteca, donde te menciona de dónde, cuándo inicia y cuándo termina cada etapa de la historia. La prehistoria inicia hace 4 millones de años y termina cuando el hombre inventa la escritura y aparece en las grandes ciudades. ¿Sí? La prehistoria, hace 4 millones de años hasta que aparece la escritura y las primeras civilizaciones. La edad antigua empieza igual, desde que aparecen los primeros documentos escritos hace 5000 años y termina con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Esa es la edad antigua. Y la edad media inicia igual, con la caída del Imperio Romano y termina en 1492, fecha que nosotros debemos reconocer porque es fecha en la que año en el que se realiza el descubrimiento de América. Entonces nosotros vamos a ver que con la historia de la biología, tanto en la edad antigua y la edad media. Vamos a incluir un poquito de la prehistoria para ir conociendo qué pasaba con el hombre primitivo, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero en la prehistoria. Hay que recordar que los primeros rastros del conocimiento biológico todos están relacionados con cómo el hombre primitivo sobrevivía. Por eso te dice acá, luchaban por su supervivencia. Entonces, ¿cómo es que este hombre primitivo luchaba por esta supervivencia? Para ello, tuvo que aprender la práctica de la caza, aprendió a cazar, la necesidad de alimentarse, aprendió a cazar, aprendió a pescar, y esto le terminó orientando qué cosa, que si el hombre pueda saber si estos animales eran para ser comestibles, ya sea por cacería o por pesca, o podrían ser utilizados para lo que es la vestimenta. Entonces el hombre primitivo en esta supervivencia, en esto de enfrentarse a algo nuevo, de irse descubriendo, se da cuenta de que algunas cosas son comestibles, por eso hacía cacería y pesca, y algunos son utilizados para lo que es la vestimenta. Luego el hombre va aprendiendo que para no salir a cazar es más fácil domesticar. Entonces se encarga de la domesticación de los animales. Y entonces permite la formación de grupos. Ahí es como vemos en una pintura rupestre cómo es que se hacía lo de la cacería y luego para tener animales que van a domesticar. Empiezan a tener experiencia con sembrar plantas, germinación de semillas y se forman los primeros grupos de agricultores. Personas que se toman la dedicación de ver qué plantas. Acuérdate que esto es como un ensayo-error. Consumo tal planta, me hizo bien, no me provocó daño. Esta sí, me cayó mal, sabor feo, desagradable. Entonces, el hombre primitivo utiliza la biología en el día a día para reconocer qué cosas le va a ser útil a él, como comida, como vestimenta o para otros usos, ¿no? Ahora, todos estos conocimientos, chicos, fueron empíricos. ¿Qué es empíricos? Aprendidos en la práctica. O sea, quiere decir el día a día de que el hombre salía a cazar, a cultivar, iba aprendiendo. Ahora, esto tiene que ser transmitido a toda la generación que viene, o sea, los padres a los hijos y así, ¿no? Entonces, esto se hacía bajo la experiencia diaria. Salía un grupo a cazar, un grupo a domesticar animales o a sembrar, iba con los hijos. Entonces los hijos iban aprendiendo, y estos a sus hijos, y así, una transmisión de la información de generación en generación. Y la otra fue dejar por señales gráficas, como lo va a mostrar las pinturas rupestres, donde cómo es que realizaban la cacería o qué plantas podían ellos sembrar. Entonces la pintura rupestre muestra cómo es que los antiguos hombres, usando la biología, aprendieron a cazar, alimentarse y a sembrar plantas, que viene a ser parte de conocimiento biológico. Ahora sí, veamos la biología en la edad antigua. Acuérdate que que hemos visto, la prehistoria era hasta que el hombre aprende a escribir, ¿no? Aparece la escritura. La edad antigua es desde que aparece la escritura hasta la caída del Imperio Romano, ¿sí? En este periodo histórico de la edad antigua van a aparecer las sociedades, pues, humanas, las culturas que nosotros conocemos. Los egipcios
los mayas, los aztecas, los incas acá en el Perú, los babilónicos, los asirios, los sumerios, los chinos, los griegos, los romanos. Pero de todos estos, en lo que corresponde al campo de la biología, sobresalen los griegos. Y luego los griegos van a aportar todo este conocimiento que los romanos van a adoptar. Y todo esto se termina expandiendo en el mundo, ¿no? Entonces la biología, el conocimiento de biología se va a expandir en todo el mundo. En la India y en la China también. El hombre empieza a sacarle provecho a los animales domesticados, a las plantas cultivadas. Empiezan con la aparición de las esencias, aromas, ¿sí? El sembrío de cultivo de arroz que se va dando poco a poco en Asia. Entonces nosotros vamos a tener todos estos, las especies que vemos acá, ¿no? Y antes de hablar capaz de lo que corresponde a la cuna del desarrollo, que ya mencioné cuál era, vamos a hablar antes de Egipto. Egipto lo que realizó es un conocimiento en embalsamiento de cadáveres. Entonces esto le permitió saber de anatomía. Recuerda que para embalsamar lo que se hacía es la persona ya muerta, se abría. Mira, ya tenía todo preparado, hasta un espacio hondo para que la sangre corra, no manche, escurra. Se retiran los órganos, se le ponen envases, ¿sí? Entonces esto permitió que el egipcio conociera de anatomía, saber un poco de los órganos internos, ir conociendo para hacer el embalsamiento de sus cadáveres, ¿no? La momificación. Lo ponían en su sarcófago y se guardaba y se enterraba, pues, ¿no? Entonces los egipcios aprenden un poco de anatomía gracias a este embalsamiento, ¿no?, que realizaban de los cadáveres. Ahora sí, pasemos a la cuna del conocimiento, en este caso en Grecia. Representa la cuna del saber. Acá van a sobresalir varios griegos, ¿no? Primero tenemos Aristóteles. Aristóteles, que nosotros lo vamos a conocer y es importante porque él es el padre de la biología antigua. Él es el padre de la biología antigua, recuerda, por ser el primero que realizó clasificación de animales. Por eso también le sirve o es llamado el padre de la zoología antigua. Él se encargó de separar a los animales, ¿no? A clasificar a los animales. Los clasifica a los seres vivos en animales y en plantas. Simple observación se dio cuenta que estos eran animales y estos eran plantas, ¿no? Y a los animales los separó en enaima con sangre y anaima sin sangre. Y luego va a desarrollar también la teoría de la generación espontánea. Aristóteles plantea que la vida se origina espontáneamente, que la interacción entre la materia orgánica con la luz, la tierra y capaz una fuerza vital originaban la vida. Luego él separa o divide al reino animal en 9 grupos. Importantes los conocimientos de Aristóteles en la Edad Antigua sobre la biología. Por eso es llamado padre de la biología antigua y padre de la zoología, recuerda. Luego tenemos a Hipócrates. Hipócrates es importante porque es un griego que es considerado el padre de la medicina antigua. Es el máximo representante de la medicina antigua que tenemos, el señor Hipócrates. Él en su libro Corpus Hippocraticum, donde explica cómo es que el desarrollo de la medicina, él es considerado padre de la medicina. Por eso que los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿no?, que van a servir y van a ayudar, ¿no? Él propone la teoría de los 4 humores. Él plantea que hay sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, y que estos 4, al mantenerse en equilibrio, van a permitir la buena salud de las personas, y el desequilibrio generaría las enfermedades, ¿no? Algunos también plantean que esto es como tierra, aire, fuego, ¿sí? Entonces, tierra, aire, fuego, agua, que son el yin yang, ¿no? El avatar, que en equilibrio de todo esto se va a originar la vida, ¿no? Luego tenemos a Galeno. Galeno, a diferencia de los otros dos que he mencionado, Galeno es romano, ¿sí? Es el máximo representante de la medicina después de Hipócrates. O sea, primero está Hipócrates, después está Galeno. Por eso que también se le dice a los médicos galenos, ¿sí? Es una forma, un sinónimo que se utiliza para denominar a los médicos, ¿no? Entonces él viene después. Él realizó disecciones y vivisecciones. ¿Qué es eso? Disecciones es cuando tú tienes un cadáver, ya un organismo muerto, tú haces cortes con tu bisturí, abres, observas la parte interna, ves la anatomía. Entonces esa es una disección. Y una vivisección es cuando tú tienes al organismo vivo y haces cortes y diseccionas y sacas partes estando vivo. Eso realizó Galeno, vivisecciones. Pero ¿cuál es el problema? Galeno lo realizó en animales, en monos y en cerdos, ¿sí? Como dice acá al final, no diseccionó ni viviseccionó seres humanos. Galeno
al hacer esto en animales como el mono y el cerdo y no hacerlo en humanos, comete un error, porque va a establecer ideas cerradas con respecto al cuerpo humano, crea una anatomía inexacta en el hombre, y esto luego le va a traer críticas, ¿no? Críticas. Hay que tomar en cuenta que también esto es en la edad antigua, él lo hizo hace muchísimos años, capaz no teniendo tantas herramientas, pero el criterio de uso de animales que son mamíferos parecidos al hombre le jugó una mala pasada, era totalmente inexacto. También él realizó estudios en riñones y médula espinal, propuso que en las arterias circula sangre y no aire, como lo querían Erófilo y Erasistrato, que dentro de un ratito voy a mencionar. Muy bien, y siguiendo con lo de la edad antigua, luego tenemos a Teofrasto. Así como Aristóteles había desarrollado estudios en lo que es en animales, Teofrasto realiza estudios en lo que corresponde a plantas. Va a ser el griego considerado padre de la botánica antigua. Él publica su libro Historia de las plantas, donde hace una clasificación de árboles, arbustos, subarbustos y hierbas, ¿sí? En su otro libro, Sistema Natural, lo que plantea ya es la clasificación de las plantas basadas en sus propiedades médicas. Entonces, Teofrasto, padre de la botánica. Recuerda, Aristóteles, padre de la zoología, ¿sí? Luego tenemos a Anaximandro. Anaximandro es un filósofo griego que propone que los animales surgen del agua. Por eso su teoría que el hombre desciende de los peces, que es una especulación antigua de la evolución. Entonces, en cierta parte hay que recordar que el rango evolutivo, la línea evolutiva, surge de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, ¿no? Entonces él ya teniendo una idea, ¿no? Dice que los animales surgieron del agua y el limo calentado por el sol, ¿no? Ya esto es un agregado, ¿no? Anaximandro creía que la Tierra en sus tiempos era así, o sea, está el océano que rodeaba, solo existía Europa, Libia y Asia, el mar Mediterráneo, el río Nilo, el mar Negro y el río Fasis, que rodeaban a estos sitios. Bueno, rodeaba el océano y entre ellos para comunicarse los mares, ¿no? Es un criterio bastante antiguo, ¿no? Muy bien, continuando con la biología en la edad antigua, otro personaje es Erófilo. Erófilo era médico. Él fue considerado el primer anatomista del mundo antiguo. Él funda junto a Erasistrato la Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría es la escuela de mayor culto del conocimiento, ¿no? La mayor cantidad de conocimiento se obtiene de la Escuela de Alejandría y la fundan Erófilo y Erasistrato. Erófilo realizó disecciones y vivisecciones, pero en humanos. Acá puedes ver una imagen de una persona realizándole una vivisección. Yo ya te dije, disección, cadáveres, apertura, corte, disección, ¿no? Y vivisecciones es en personas vivas, como puedes observar acá. Pero, ¿sobre qué personas le dieron permiso? Criminales y esclavos condenados a muerte. O sea, como estos iban a fallecer, iban a morir, entonces se les permite a Erófilo y a Erasistrato, que también vas a ver, a los dos realizar vivisecciones en estos humanos, ¿sí? Entonces, para ir conociendo un poquito de la estructura interna. Ahora, gracias a esto se sentan las bases de la anatomía exacta, a diferencia de Galeno. Como hemos leído hace unos momentos, o te explicaba hace unos momentos, Galeno, que no es griego, es romano, recuerda, él realiza disecciones y vivisecciones, pero en animales, en mono y cerdo, que son mamíferos y que se parecen al hombre. Pero esto le permite cometer errores y no ser exacto. Entonces, Erófilo ya sienta las bases de la anatomía de una manera más exacta, la anatomía humana, porque Galeno había cometido errores, inexactitudes, por no ser en humano. Ahora, él propone que la inteligencia está en el cerebro y no en el corazón. Aristóteles decía que en el corazón, que bajo los sentimientos uno se regía, ¿no? Entonces, no, acá él plantea eso. ¿Y por qué? Porque él realiza estudios de encéfalos en cadáveres, personas vivas y en animales, describiendo las meninges, los plexos coroideos, los 4 ventrículos y la confluencia de los senos cerebrales. Entonces, el permitir estas vivisecciones a él le favoreció porque permitió conocer más estructuras del cuerpo humano, ¿no? Acompañando a Erófilo está Erasistrato, que también era médico y anatomista, experimentador griego, fundador de la fisiología experimental con animales. Fisiología es el estudio del funcionamiento de los órganos, cómo funcionan los sistemas, los órganos dentro. Fisiología experimental en el mundo antiguo. Él funda la Escuela de Alejandría junto a Erófilo, ya lo mencioné. Erasistrato, Erófilo, recuerda, Erasistrato y Erófilo, fundadores de la Escuela de Alejandría, la escuela más importante del conocimiento en la edad antigua. Ahora, cuando tú pones Erasistrato te aparece esta imagen. ¿Por qué? Porque Erasistrato era el precursor de la neurofisiología
y la neurología del mundo antiguo. Neuro, sistema nervioso y fisiología. Cómo los diversos sistemas del cuerpo se relacionan con el sistema nervioso. Ahora vamos a ver por qué. Porque sucedía que el rey tenía un hijo. El rey es él. Su hijo estaba enfermo, estaba en cama, tenía preocupación de por qué su hijo estaba mal. Su hijo aumentaba la temperatura, los latidos del corazón aumentaban, preocupado. Varios médicos, nadie encontraba la cura, lo llevan a Erasístrato. Erasístrato, de estar ahí, se da cuenta de algo, como muestra la caricatura de la pintura, ¿no? Famosa. Está el rey, sonrojado, su hijo con ojos de enamoramiento y la señorita ilusionada, alegre de que sea él. Entonces, ¿qué pasa? Bajo el enamoramiento que te presentaba, el hijo del rey, los latidos del corazón habían aumentado los latidos del corazón, el enrojecimiento, aumento de temperatura por la vergüenza propia del enamoramiento. Empieza la chica o el chico que te gusta, uno se sonroja, el corazón empieza a latir un poquito más, y esto pensaba que era enfermedad. Por eso que a él se le considera el precursor de la neurofisiología y neurología del mundo. Se da cuenta que el sistema nervioso va a expresar ciertos síntomas, ciertas características de acuerdo a lo que uno esté realizando. Entonces, esta es la pintura y esta es la descripción para que puedas entender. Como te decía, Erasístrato con Herófilo realizaron disecciones y vivisecciones en humanos. ¿Sí? Propone que las venas van a transportar sangre y no aire, como lo proponía Hipócrates. Propone que las arterias conducen aire. Considerado el pionero del método comparativo. Él realizó, como le permitían hacer vivisecciones, realizó comparaciones en cerebros, ¿no? Y observó que la mayor cantidad de pliegues y la inteligencia tenían una relación, pues. A mayor pliegues, más inteligencia. Comparó en varios animales y ese es el método comparativo, ¿no? Observa que los nervios convergen en el sistema nervioso central y eso hizo nuestro amigo Erasístrato. Luego tenemos a Arcagato, médico griego, también considerado el primero en ejercer la medicina en Roma. Como tú estás viendo, está haciendo vivisección y era un poquito cruel y por eso lo llamaban el carnicero. Acá tienes una caricatura como indicando, como si lo fuera a comer, ¿no? El carnicero, vivisecciones en vivo, un poquito brutal para tratar de ayudar, ¿no? También tenemos a Admión de Crotona, que es un filósofo griego pero que se dedicaba a la medicina. Es el autor del primer tratado de anatomía, ¿sí? Él propone que las funciones psíquicas y la conciencia residen en el cerebro, basándose en observaciones clínicas y experimentales. Entonces se dio cuenta que los sentidos tenían que estar conectados con un órgano que mandase o que recibiera las funciones a realizar, y es el cerebro. Entonces eso lo hace Admión de Crotona. Es como que él hubiera hecho el seguimiento de estos sentidos. ¿A dónde iban? Al cerebro. Por eso que la caricatura. Y ahora tenemos a Praxágoras de Cos, que médico griego, es considerado el más influyente. ¿Por qué? Porque fue maestro de Herófilo. Recuerda que Herófilo y Erasístrato son los fundadores de la escuela de Alejandría. ¿Sí? Ya te había mencionado esto. Él propone la importancia del pulso en el diagnóstico de las enfermedades. Por eso que Erasístrato, que aprende esto también, le toma el pulso al hijo del rey y se da cuenta que hay un aumento de latidos. ¿Y por qué era? Por la señorita, ¿no? Propone que las arterias disminuyen su calibre hasta desaparecer. Considera que la digestión es un proceso de putrefacción y propone que las arterias conducen el neuma, que es el aire. Propone que el corazón es el órgano de inteligencia humana. Él también planteaba que el corazón, igual como lo decía Aristóteles, ¿no? Acá tienes un poquito de sus Praxágoras de Cos con arterias, pulso, neuma y el aire, ¿no? Ahora, ya hemos visto la edad antigua, vamos a pasar a la edad media. En la edad media no hay muchos avances. La iglesia predominaba la iglesia, entonces solo se trató de hacer mantener lo que se hacía y no hubo muchos avances. Por eso que en este no vamos a ver muchos personajes, ¿no? Tienes por ejemplo a Avicena. Avicena es un médico. Publica la obra del Canon de la Medicina en 1235, que fue utilizado como libro de texto en medicina hasta el siglo XVII. Médico, Avicena, relativamente conocido, pero en la Edad Media no se permitía el avance. La iglesia casi todo era doctrinal, entonces los pocos avances que habían
son pocos personajes en lo que corresponde a esto, ¿no? También tenemos a San Alberto Magno, religioso, estudioso de la ciencia. Él fue profesor de Santo Tomás de Aquino. Y San Alberto realizó diversos estudios. Realizó, por ejemplo, clasificación de plantas según hojas y frutos. O sea, clasificó las plantas según las hojas y los frutos. Describió una obra sobre los animales en 26 tomos. Descubrió la función de las antenas de las hormigas, de las antenas de las hormiguitas para su comunicación, ¿sí? La forma de tejer de las arañas, la necesidad de incubación de los huevos de las águilas. Entonces realizó bastantes estudios. Un religioso con bastantes dudas científicas, y las pudo resolver porque la iglesia tenía el dominio en esa época, ¿no? Entonces, ya hemos visto un poquito lo de la edad antigua y la edad media. Ahora vamos a ver un poquito del desarrollo histórico de la biología, cómo se ha ido armando. Vamos a conocer un poquito de las ramas de la biología. Primera, por el tipo de ser vivo que estudia. Si en el caso de que estudia microorganismos, la parte de la biología que se hace cargo de esto es la microbiología, microorganismos. ¿Y quiénes son los microorganismos? Las bacterias, que son estudiados por la bacteriología, los hongos, que son estudiados por la micología, los protozoarios, que son estudiados por la protozoología, los virus, que son realizados por la virología. La virología estudia los virus. Están resaltados, ¿por qué? Porque la biología generalmente va a estudiar seres vivos, pero lo único que no tiene vida y la biología estudia es los virus. Recuerda, los virus no son seres vivos, pero la biología va a estudiar porque nos causan daño, ¿no? Ahorita tenemos el problema del COVID-19 y entonces la virología nos va a permitir ese estudio de los virus. Ahora, si el estudio va a ser a nivel de animales, esto se llama zoología, la zoología. Y la zoología va a tener distintos grupos de trabajo, ¿no? Tienes al estudio de los moluscos, llamado malacología. El estudio de los gusanos, helmintología. El estudio de los insectos, entomología. El estudio de los arácnidos, aracnología. Todos estos 4 primeros grupos son invertebrados, no presentan huesos, recuerda. La ictiología, que es el estudio de los peces. La herpetología, que es el estudio de los reptiles. La ornitología, que es el estudio de las aves. Y la mastozoología, que es el estudio de los mamíferos. Estos 4 últimos son vertebrados. Entonces, el estudio de los animales, la zoología. Y dependiendo de qué animal sea, vamos a ver que un grupo, una rama adecuada de la biología para realizar su estudio. Pero si hemos hablado de microorganismos y animales, faltaría hablar de las plantitas. El estudio de las plantas se llama botánica, o también llamada fitología. Las plantas se van a agrupar en 2 grandes grupos: criptógamas y fanerógamas. Criptógamas son plantas sin flor y fanerógamas son plantas con flor. En el caso de las criptógamas tenemos las briófitas, como es el musgo, ¿sí? El musgo, que es un indicador de contaminación y prolifera cuando hay bastante humedad. Las pteridofitas, un ejemplo es el helecho, ¿sí? La cola de caballo también estaría acá, que se encuentra. La cola de caballo la encontramos para hacer emoliente, y los helechos es una planta ornamental. En casita hay veces las mamitas tienen esto en maceteros, ¿no? Recuerda, plantas sin flor, y si no hay flor, no hay fruto. Plantas que no tienen flor no tienen fruto. Las fanerógamas son plantas con flor. Si hay flor, tiene que haber presencia de polen. El estudio del polen se llama palinología. Recuerda, palinología. Y como te dije, si hay flor, hay fruto. Y el estudio del fruto se llama carpología. Ahora, vamos a tener nosotros que hay otro organismo vivo que se parece a las plantas, pero habita en ambientes marinos. Y en ese caso tenemos el caso de las algas. Y las alguitas, ¿quién lo va a estudiar? El estudio de las algas es la ficología. Ten cuidado, no es la fitología. Ficología, ten cuidado de no confundir. Ficología, estudio de las algas. Ahora lo que vamos a ver son las ramas de la biología, pero de acuerdo a la estructura o relación que estudia. Primer caso tenemos la citología. La citología es el estudio de las células. Procariotas, eucariotas, animales, vegetales. Estudio de las células. Luego tengo la histología, que son los tejidos. Recuerda que un tejido es un conjunto de células. Histología, tejidos, es el nivel tisular, ¿no? La organología, que es el estudio de los órganos que están formados por tejidos. Y cuando ya tenemos todo esto estructurado, tienes a la anatomía, que es lo que estamos hablando, que es la forma y estructura de los seres vivos. Eso es lo que va a estudiar la anatomía. También tenemos dentro de esto a la fisiología.
La fisiología va a estudiar las funciones de los órganos de los seres vivos. Cómo es que funcionan los distintos órganos. Esa es la fisiología. La morfología, que estudia la forma de los seres vivos y cómo va evolucionando. O sea, por qué, por ejemplo, la neurona tiene esta forma, para facilitar el paso de la información nerviosa. Es como un cable, ¿no? Entonces, neurona, 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 neurona se comunican y permite la transmisión de la información rápida, ¿no? Rápida. Luego tienes a la ontogenia, que es la formación y desarrollo individual de un organismo. Es referido especialmente al periodo embrionario. Y el desarrollo embrionario lo va a estudiar la embriología, ¿sí? Entonces, la formación y desarrollo individual de un organismo, ¿sí? Y la embriología, el desarrollo, el estudio de todo esto. Tienen bastante relación ambas. También tenemos la filogenia, que estudia el origen remoto a través del tiempo. Por eso que tú ves que cuando uno habla de evolución, uno muestra unas ramitas como de árbol, ¿sí? Ese es un árbol filogenético o un cladograma, donde muestra acá en este caso cómo es que hemos evolucionado nosotros. Los monitos están por una rama aparte y el humano está en una rama diferente. Tenemos un antepasado en común. Gracias a que hay estudios filogenéticos. La taxonomía, que estudia la clasificación de los seres vivos. La clasificación en que reino, filum, clase, orden, familia, género y especie pertenece a determinado ser vivo. La genética, que estudia la transmisión de la información hereditaria. Escucha, la herencia, la transmisión de la información hereditaria. La ecología estudia los ecosistemas, la relación que hay entre el ser vivo y el medio ambiente. También vamos a tener dentro de esto a la etología. La etología lo que va a estudiar es el comportamiento animal. Cómo es que se comporta un animal. Por qué los animalitos empiezan a rodear unos a otros. Por qué un animal micciona en ciertas zonas como marcando su territorio. Por qué se mete a sus cuevas en cierta temporada del año. O qué de respectivo canto o movimiento va a realizar el animal para atraer a la del sexo opuesto. Entonces todo esto es etología, comportamiento animal. ¿Por qué se sigue a la abeja reina, no? Todo es estudio del comportamiento animal, etología. Luego tienes la patología, que estudia los trastornos causados por la enfermedad. Patología es enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un cáncer mamario, como las células de las glándulas se ven dañadas, eso le corresponde a la patología. Virología, que ya había mencionado, que es el estudio de los virus. Recuerda, ellos no tienen vida. Si te preguntan, ¿qué estudia la biología que no presenta vida? Los virus, ¿sí? Ahí tienes un gráfico, una imagen del COVID-19. La biogeografía, que estudia la distribución de los seres vivos en todo el planeta Tierra, ¿sí? Tú te darás cuenta que hay animales que se encuentran en regiones exactas y específicas del planeta. Entonces, ¿quién se ha dado cuenta de esto y quién realiza el estudio de esto? La biogeografía, ya sea por la temperatura, por el tipo de alimento, por el ambiente que exista. Entonces, todo esto lo estudia la biogeografía. Animales, plantas existen, ¿no? En lugares y regiones específicas. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, la biofísica. La biofísica lo que va a hacer es estudiar los diferentes fenómenos físicos que ocurren en los seres vivos. Por ejemplo, ahorita se necesitan respiradores, ¿no? Por el problema del COVID-19, la enfermedad ataca parte del sistema respiratorio y los pulmones colapsan, ¿no? Entonces hay un problema en el intercambio gaseoso que tiene que haber. Entonces necesitaría un respirador y eso le corresponde a la biofísica. Interacción de la física con el ser vivo, ¿no? Tenemos también la bioquímica, que va a estudiar los componentes químicos de los seres vivos. Entonces, ¿qué elementos químicos nos hacen bien? ¿Qué elementos químicos tenemos? ¿Qué elementos químicos no tenemos? Por ejemplo, con el problema de contaminación de metales pesados que también hay en las zonas andinas, donde hay por la minería, los niños presentan ciertos tumores o ciertos tipos de enfermedades causados por elementos químicos que no soporta el ser vivo. Entonces eso le corresponde también a la bioquímica. La biología molecular estudia estructura y funciones del ácido nucleico, por ejemplo. La ingeniería genética lo que hace es manipular los genes. Y acá la manipulación se realiza por medio de tecnología. Y esa tecnología es la biotecnología. La aplicación de tecnologías que utilizan en sistemas biológicos. Ya sea para mejorar, por ejemplo, la lana, hacer que un animal tenga mucho más carne, que una planta resista a los pesticidas o capaz necesite menos agua. Todo eso va a estudiar la biotecnología. Pero ¿quién lo realizó? La ingeniería genética. ¿Quién manipuló la ingeniería genética? ¿Y quién realizó el mecanismo de trabajo? La biotecnología. Y todo esto se realiza a nivel de moléculas pequeñas.
que son las que las ve la biología molecular. Tienen bastante relación. Ahora, dentro del desarrollo histórico de la biología va a haber personas que son pioneros, que nosotros los vamos a llamar padres de conocimiento de la biología. Ya mencioné algunos dentro de la historia, ¿no? Vamos a recordar algunos. Por ejemplo, tienes a Aristóteles. ¿Qué te dije que era? Aristóteles era el padre de la biología y de la zoología. Padre de la biología antigua y de la zoología. Luego tienes a Teofrasto. Teofrasto es el padre de la botánica o de la fitología. También tienes a Vesalius. Vesalius es el padre de la anatomía. Él realizó excelentes gráficos anatómicos con disecciones de cadáveres que realizó. También tenemos a Hooke, Robert Hooke, que es el padre de la citología. Gracias a la existencia ya del microscopio puede observar células. A Leeuwenhoek, que también gracias a lo que es la aparición y uso del microscopio, él es considerado padre de la protozoología, porque él observa los primeros protozoarios. Algunos también lo denominan padre de la microbiología, pero él más lo que hace trabajo es con protozoarios, ¿no? Ahí lo tienes a Linneo. Linneo con su libro Species Plantarum, lo que plantea es cómo es que se va a hacer la clasificación, llamado padre de la taxonomía. Cuvier, que realiza estudios anatómicos y por eso se le considera padre de la anatomía comparada, pero estos estudios anatómicos, comparación, lo realizó para ver en fósiles cómo se daba el desarrollo, entonces también es padre de la paleontología. Ahí tienes a Humboldt y verás que los animales están distribuidos en mapas, que hace un ratito lo mencioné. Eso es la biogeografía. Humboldt es el padre de la biogeografía. Charles Darwin, ya conocemos, padre de ¿qué? De la evolución, muy bien. Gregor Mendel, sacerdote, ¿sí? Que él trabaja con una plantita que es la arveja y ve cómo es la herencia. Y si estamos hablando de herencia, estamos hablando de la genética, el padre de la genética. Las leyes de la genética son planteadas por Mendel. Tenemos a Louis Pasteur, que trabaja con microorganismos, por eso recibe el nombre del padre de la microbiología. Él plantea, él despeja la duda que no existe generación espontánea de microorganismos, que espontáneamente de la nada van a aparecer microorganismos. Él logra con su matraz con cuello de cisne eliminar esa duda. Por eso que se le conoce como padre de la microbiología. Haeckel, que es el padre de la ecología, de la interacción que hay entre seres vivos y el medio ambiente. Ahora, como al comienzo de la clase le decía, tienes que tener tu material a la mano. Vamos a resolver preguntas. Hay que recordar que en el material hay preguntas para las 3 primeras sesiones de clase. Entonces yo te voy a indicar qué preguntas son las que vamos a resolver. No son todas las preguntas porque son preguntas que están dirigidas para la segunda y para la tercera clase, la segunda y tercera sesión. En esta clase yo te voy a indicar qué preguntas vamos a realizar, ¿sí? Préstame atención. La pregunta 8, por ejemplo. La pregunta 8 nos dice: investigador que desautorizó la hipótesis de la generación espontánea. Hace un ratito te lo mencionaba, él realiza estudios y se da cuenta que no existe la generación espontánea de microorganismos. Estamos hablando de Louis Pasteur, que es el padre de la microbiología, ¿sí? Pregunta 8. En la pregunta 9 del resolviendo en clase del REC, te dice: fundador de la microbiología, demostró la teoría de los gérmenes. Te lo acabo de mencionar, la respuesta es idéntica a la 8, es Louis Pasteur, ¿sí? La pregunta 8 y 9, recuerda, del resolviendo en clase. Vamos a ver otra preguntita más del resolviendo en clase. Tienes la pregunta 10. ¿Cómo se llama el monje austriaco considerado el padre de la genética, que trabajó con arveja, recuerda? ¿Sí? ¿Quién es? Te lo mencioné hace un ratito, nuestro amigo Gregor Mendel. Gregor Mendel, recuerda, ¿sí? Ahora, dentro de tu material, en la parte final del tema, hay preguntas de examen de admisión, PEA. Hay algunas preguntas que corresponden al tema, también las vamos a desarrollar conmigo, ¿sí? La pregunta número 1 del examen de admisión dice: rama de la biología que estudia las funciones de tejidos y órganos. Tejidos y órganos. Pero te dice funciones. Si estamos hablando de funciones, ¿quién podría ser? Si es funciones, no es la forma, no es los componentes, tendría que ser la
fisiología. Recuerda, la fisiología es el estudio de las funciones de los tejidos y órganos. ¿Cómo es que funciona? Dentro de las preguntas de admisión también tenemos la pregunta número 2. Te dice, la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos es clasificación. El padre de esto es Carlos von Linneo. Y Linneo, que estudiaba lo que corresponde a la taxonomía. Muy bien, marquemos eso. Marquemos. Luego tenemos la tercera pregunta también de examen de admisión. La ficología es a las algas, como la es a hongos. Entonces te está planteando una relación, ¿no? A ver, la ficología es el estudio de las algas. ¿Y cómo se llamaba el estudio de los hongos? Que estaba dentro de la microbiología, lo vimos al inicio. Se llamaba micología. Recuerda, taxonomía, clasificación. Anatomía, estructuras del cuerpo. Genética, herencia. Histología, tejidos. ¿Sí? Y la cuarta pregunta del PEA, de preguntas de examen de admisión, te dice, introdujo el término animáculos en sus estudios de microbiología. El que los llamó animáculos fue el primero que realizó trabajo en protozoarios. Por eso se le llama el padre de la protozoología. ¿A quién llamé padre de la protozoología? ¿A Hooke? No, él es padre de la citología. Mendel, padre de la genética. Teofrasto, padre de la botánica. Entonces estamos hablando de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, ¿sí? Muy bien. Como en nuestro tema hay poquitas preguntas de esta primera clase, les he puesto algunas preguntitas más acá en las diapositivas para guiarnos, ¿sí? Por ejemplo, vas a ayudar a responder conmigo. Filósofo griego considerado el padre de la biología antigua. ¿Quién era llamado el padre de la biología antigua? ¿Quién? Sí, bien, nuestro amigo Aristóteles. Segunda pregunta, dice, Romano, considerado el máximo representante de la medicina después de Hipócrates, realizó disecciones y vivisecciones en animales, estableciendo equivocadamente semejanzas con la anatomía humana. Entonces, ¿quién te hablaba que Romano y cometió errores? ¿Sí? ¿Quién sería? Nuestro amigo Galeno, ¿no? Galeno cometió inexactitudes por trabajar con mono y cerdo, ¿no? Él no realizó ni disección ni vivisección en humanos. Disección, acuérdate, cadáveres, y vivisección en seres vivos. Vivo se hacía el corte y la disección. Otra preguntita. ¿Cómo se llama la época oscura de la historia de la humanidad, en especial en Europa Occidental, donde la biología y la medicina no tuvo grandes adelantos debido a la influencia del catolicismo y donde los naturalistas se limitaron a copiar los escritos o los escritores y dibujos dejados por los antiguos griegos y romanos? Recuerda que hemos visto prehistoria, historia y historia en la Edad Antigua y en la Edad Media. Esto está refiriéndose obviamente a la Edad Media, donde no hubo desarrollo, ¿no? Edad Media. La iglesia, el estudio católico, y no se realizó avance científico. 4. ¿Cuáles fueron los médicos griegos considerados los fundadores de la Escuela de Alejandría? Escuela de Alejandría, lo he repetido varias veces durante el video. Lugar donde se realizaban disecciones y vivisecciones en seres humanos en el mundo antiguo. Ahí estamos hablando de quién? De nuestros amigos Herófilo y Erasistrato, ¿no? Herófilo y Erasistrato, fundadores de la Escuela de Alejandría. La quinta pregunta dice, considerado el máximo representante de la medicina antigua, considerado creador de la obra Corpus Hippocraticum. En el nombre del libro ya te está diciendo su nombre, que es nuestro amigo Hipócrates, ¿no? Hipócrates. La sexta pregunta nos dice, rama de la biología que está referida a los procesos de cambio en la población. Si tiene que haber un cambio, es porque ha habido un proceso evolutivo. Entonces estamos hablando, nos referimos a la evolución. Séptima pregunta, dice, la descripción de 3 nuevas especies de reptiles recientemente descubiertas en Candamo lo hará si esto recién ha sido descubierto y tiene que ser descrito, tiene que ser clasificado. ¿Quién lo va a clasificar? El taxónomo. Taxonomía, clasificación. 8. Si todavía existieran los dinosaurios, mira, no se han extinto, dice, supuestamente, en la Tierra, ¿quién sería el especialista que se encargaría de estudiarlo? Si estuvieran como se encuentran ahora, extintos, se haría cargo la paleontología, pero te está diciendo que ellos están vivos. Entonces, los dinosaurios, ¿qué son? Animales. ¿Qué tipo de animal? Reptiles. Si es reptiles, te debería hacer la herpetología, ¿no? Pero no hay herpetología, entonces un poquito más grande. Si es animal, la zoología. Muy bien. Pregunta 9. Dice, los caracoles de jardín y los champiñones son estudiados respectivamente. A ver, caracol.
Los caracoles son estudiados por ¿quién? Son moluscos, entonces son estudiados por la malacología. Y los champiñones son hongos, y los hongos son estudiados por la micología. ¿Sí? Muy bien. 10. Es considerado el padre de la botánica. Padre de la botánica, griego. ¿Sí? Autor de 2 libros. Teofrasto, acuérdate, Teofrasto. Pregunta 11. El estudio de los reptiles, ¿cómo se denomina? Hace un momento lo mencioné. El estudio de los reptiles se llama herpetología, ¿sí? Pregunta 12. Se encarga del estudio de los frutos. Frutos lo mencioné cuando hemos hecho el caso de la botánica. Frutos sería, el estudio se llama carpología, ¿acuerdo? Palinología es polen, pteridología es los helechos, biología, seres vivos, y ficología, algas. Ten cuidado, ¿sí? Pregunta 13. ¿Quién se encarga de la clasificación de los seres vivos, así como de su nomenclatura? O sea, así como de darles nombre. Si estamos hablando de clasificación, es la taxonomía. 14. Es el estudio de los ecosistemas del pasado. Si ese ecosistema le corresponde a la ecología, pero como es del pasado, tendría que ser paleoecología. Entonces, ecosistemas del pasado. Muy bien, hasta que hemos llegado. Tenemos como tareita, como te mencionaba, el material tiene preguntas para 3 semanitas de clase. Entonces, en el caso de la tarea, vas a realizar 10 preguntas de la ficha que te van a enviar. Estoy enviando una ficha que hay 10 preguntas. Hay que resolverlas, la ficha, para que luego puedas mandar tus respuestas para que puedan ser revisadas. Recuerda, la tarea se revisa de las 10 preguntas de la ficha que se te será enviada. Bueno, ahora sí hemos terminado nuestra clase. Espero que les haya gustado. Les envío un abrazo grande y recuerda, quédate en casa, ¿sí? Quédate en casa. Nos vemos.